El Señor. Decía David que él prefería estar ¿cuántos días en los atrios de la casa del Señor? Un día que mil años fuera de él. O sea, en los atrios donde no había mover de la presencia de Dios, pero ahí el salmista David prefería estar un día que mil fuera de ello. Gloria al Señor. Cuanto más nosotros en el lugar santísimo, donde está la máxima concentración del poder y la grandeza y la deidad de nuestro Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, por favor, capítulo 6, verso 5. Y yo quiero compartir brevemente con usted un tema que el pastor en la tarde me llamó y me dijo que si podía, o no si podía, me dio una orden. Sabe que nuestro padre nos dice, hijo, usted le toca a él. Entonces, gloria al Señor, y nos sentimos más que bienaventurados, dichosos de poder traer una palabra a la iglesia del Señor. Mateo capítulo 6, del verso 5 en adelante. Gracias le damos a nuestros amados pastores y padres de esta casa por concedernos la oportunidad de honrar la casa del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 5. Los lentes se me han roto ahora. Ok, ya lo encontramos. Amén. Gloria al Señor. Y el subtema que nosotros encontramos aquí en esta lectura es Jesús y la oración. ¿Ya lo tienen ahí? Acá no lo tienen, aquí están en Éxodo. ¿Qué pasa, Joab? Mateo capítulo 6, verso 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Como quiénes? Aleluya, esto está fuerte, hermano. Diga conmigo al que está a su lado, agárrese. Dígale, agárrese, abróchese el cinturón para que no salga volando por la puerta. Porque vamos a la velocidad de la luz. Dígale, vamos a la velocidad de la luz. Gloria al Señor. Dice, y cuando ores no sea como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para hacer qué? Vistos de los quienes, de los hombres. De cierto os digo que ya tienen. Aleluya. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? Aleluya. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, diga conmigo palabrería, y anote eso, palabrería, subráyelo, serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Esto es lo central que le vamos a tratar en esta noche. Padre nuestro que está en los cielos. Y yo quiero que ustedes repita esto conmigo. Padre nuestro que está en los cielos. O sea que hay varios cielos. Dicen los cielos en plural. Santificado sea que tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros ¿qué? Deudores. Ojo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Padre, tu palabra yo sé que son benditas, no te pedimos que la bendigas, pero sí te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que
nuestras emociones no permitan, Señor, o no se antepongan de lo que tú quieres traer, Señor, a nuestras vidas en este día, en esta noche, Señor, en este precioso tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En estos breves minutos, amados hermanos, nosotros vamos a compartir acerca de la oración. ¿De qué? De la oración modelo y de Jesús y la oración. ¿De qué vamos a compartir? De la oración modelo, Jesús y la oración. ¿Por qué es importante este tema? La oración es un tema que en estos tiempos prácticamente más se predica de provisión y prosperidad que de oración. Y yo quiero decirle algo, y es que la prosperidad, las bendiciones son buenas de Dios, pero eso es como una ñapa de la relación que nosotros tenemos con Dios. O sea, que cuando tú te conectas a través de una oración genuina, tú no tienes por qué pedir, porque de hecho eso se adhiere a lo que ya Dios te está entregando a través de la relación que tú tienes. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, cuando tú vas al supermercado o vas al colmado, a la tienda, y compras una libra de arroz, y tú le dices, yo quiero que usted me dé, o no, 10 libras de arroz, pero por esas 10 libras de arroz que usted está comprando, usted dice, pero ¿y qué me va a dar de yapa o de ñapa? Deme esto, o un cuarto de arroz, o media libra de arroz. Entonces, a veces hay cosas que nosotros nos enfocamos tanto en pedirla, que cuando nos enfocamos en las centrales, de por sí esas atraen esa que nosotros nos enfocamos tanto en pedir. Entonces, la oración como modelo es un tema que en estos tiempos muchas veces casi no se predica. Y yo creo que en la oración se fundamenta lo que es la vida cristiana, porque es imposible agradar a Dios si no lo conocemos. Y a través de la oración es que podemos conocer a quién, al Padre. Más que la oración o la frase corta de que orar es hablar con Dios, más que hablar con Dios, orar es tener una comunión con el Padre. ¿Y qué es tener comunión? Que yo hoy hablo, pero no duro una semana, 15 días, un mes, 3 meses, un año sin volver a hablar. Tener comunión es que día tras día, o no día tras día, hora tras hora, minutos tras minutos, yo tengo una conexión con el Padre a través de la oración que me permite tener esa comunión. Y aquí en el versículo 1 hay un versículo muy fuerte. Y le dije, dígale de nuevo el que está a su lado, agárrese, abróchese los cinturones, porque vamos a la velocidad de la luz. Aleluya. Vamos a 120, no a 120, no a 280. La hermana se ve que corre mucho en el carro. Cuida, no se monte con la hermana. Es una hermana que Jesús va en el carro hasta que no pasan de 150. Si pasan de 150 se baja del carro. Entonces, en el verso 5 dice, no seáis como los... Hermano, ¿y qué es un hipócrita? Aleluya. Estoy asustado yo. Aleluya. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas. La palabra hipocresía viene del griego y del latín, que significa fingir algo. Significa actuar frente a algo en una determinada situación. Pero esta palabra en el griego también denota como tener una máscara. Y delante del Señor no podemos tener máscara. No podemos fingir.
Y más adelante van a entender que el verso entero le habla prácticamente y se centra. La palabra hipocresía en este tiempo casi no se usa en las iglesias, pero una de las palabras que se usa bastante en las iglesias hoy en día es religioso. ¿Sabe usted que cuando usted le dicen religioso, le están diciendo hipócrita? Cuando yo entendía eso, no le digo religioso a todo el mundo, porque hay gente que creen que religioso es que se cree que es santo. No, un religioso es una persona que es hipócrita. Los escribas, los fariseos eran los religiosos de la época, pero Jesucristo no le decía religioso, Él le decía ¿cómo? Él le decía hipócrita. Jesucristo era fuerte. O sea, fingir nuestras creencias. Diga conmigo, hipocresía es fingir mis creencias, lo que yo creo, lo que yo siento. Fingir mis opiniones, lo que yo opino, fingirlo. Fingir mis virtudes y mis sentimientos. Yo sé que aquí no hay gente así, pero por si acaso, yo sé que a veces en República Dominicana o por su barrio puede haber unas personas así, por si acaso. Pero una persona que vive en la hipocresía es una persona religiosa que finge todo. O sea, da aparentar algo, pero por dentro es ¿qué? Otra cosa. Entonces, esto lo vamos a asociar directamente con la oración. No es más de ahí, es con la oración. Una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí mismo. ¿Conocen ustedes algunas personas que muchas veces cuando van a dar una limosna, pueden ser 50 centavos, $1 o 25 centavos, van a dar? Tú ves que comienzan a mirar para todos lados a ver quién lo está viendo. Y cuando ve que está lleno la gente, ahí sacan y comienzan a sonar y ahí le dan. O sea, quieren ser vistos y como dice la Biblia, ya tienen su recompensa. Y eso es la palabra hipocresía, pretender una bondad, pero con una intención de generar ¿qué? Sobre sí mismo. ¿Qué dijimos? De generar ¿qué? De que las personas como que lo veneren. ¿Y qué era lo que pasaba con los escribas y los fariseos? ¿Por qué que Jesucristo le dice hipócrita en la misma cara a los escribas y los fariseos? Los escribas eran las personas que estaban ahí con un lápiz escribiendo todo, lo bueno y lo malo que pasaba. Y gracias a Dios por los escribas, porque por ellos nosotros podemos leer. Pero ellos escribían todo. Los fariseos eran las personas de la ley, las personas que vivían un evangelio de piedad, pero a simple apariencia, porque ellos trataban de ponerle una carga a sus semejantes que ellos ni siquiera podían levantar. Entonces Jesucristo le dice, hipócritas. Y en el capítulo 7, más adelante, usted comienza a ver cómo Jesucristo comienza a hablarle acerca de lo que ellos hacían. Ellos, en pocas palabras, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Porque decían una cosa, pero saltaban con otra cosa, pero tan terrible. Vivían una apariencia. Diga conmigo, una apariencia. En sentido general, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. A veces es difícil eso, pero hay personas que son tan expertos que no se nota. La hipocresía es sinónimo de la mentira. Una persona hipócrita es una persona mentirosa. Delante del Señor, a través de la oración, ¿usted cree que podemos levantarnos con hipocresía? Porque Dios conoce todo lo que nosotros vamos a decir, aún sin que llegue a nuestra boca, dice la Biblia. Entonces, el verso dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Miren lo que pasaba con los escribas y los fariseos. Estas personas, cuando cogían un ayuno, ellos se empapaban la cara de ceniza. Y si usted ha visto esa película de los muertos vivientes, se ponían como yo no sé si aquí, pero antes en mi país, específicamente los evangélicos que son a rajatabla, RT, o como aquí le dicen legalistas, son personas que oran bastante. Oiga, oran bastante. Pero ¿qué pasa? Yo conocí amigos míos que eran bien RT,
Rebequenda. Y ellos, de repente, en una ocasión yo recuerdo que hay un amigo mío que le llaman Crioni, que está orando. Presta atención, porque esto es verdad. Y de repente él está orando pero orando, y a veces duraba hasta 1 y 2 horas y 3 horas orando en el altar, pero era que se quedaba dormido. Y cuando está orando en esta situación, está levantando y está: Señor, tú que estás en las alturas, y en las alturas, y en las alturas de los cielos. Y yo me quedo mirando, pero está bien lejos, Dios. Está bien lejos. O sea, porque tú debes de orar y de hablar con Dios como que tú estás hablando conmigo, que soy tu amigo, cerca. Porque la Biblia dice que Dios habita en los cielos, según la teología del apóstol Pablo, en el tercer cielo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una comunión, tú hablas con esa persona de tú a tú. Tú hablas con esa persona porque tiene amistad, porque tiene relación. Entonces, yo me daba cuenta que él oraba de una manera muy religiosa. Y de repente, se quedaba dormido en el altar. 1, 2, 3 horas, 4 horas. Le meneaba la pierna. ¿Qué pasó, varón de Dios? En un cilicio se ha quedado dormido. Y se levantaba con el babero aquí. Es que estaba meditando. Porque nunca quería descubrir que realmente le descubran que se había quedado dormido en el altar. Cuando se dormía, estaba meditando en el Señor. Ya tenía 2 horas dormido ahí en la tal de barriga, con la cabeza de barriga. Y no sé, porque aún hay personas que se duermen sentados y no se caen para ningún lado. Yo no sé si usted ha visto, hay personas que se duermen sentados y fácilmente hasta parados se duermen. Entonces, los escribas y los fariseos eran personas, primero, que fingían una bondad el cual no tenían. En otras palabras, Jesucristo le dijo: ustedes están llenos, ustedes son sepulcros blanqueados, no tienen nada por dentro. Entonces, la oración, que es el tema que nosotros estamos hablando, dice el versículo 6 más: cuando tú ores, dice, entra en ¿qué? En tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que se ve en lo secreto, Él te recompensará ¿en qué? En público. ¿Esto quiere decir que yo no puedo orar en la calle? No, tranquilo, esto está hablando de un modelo de oración personal. A veces usted sale tan rápido de su casa que no le da, ay Jehová, se me olvidó orar, no puede devolverse. Usted va en el bus declarando muchas veces, o va en el taxi o va caminando. A mí me ha tocado caminar kilómetros y en el kilómetro voy orando, y a veces voy orando y no sé aún por qué voy orando, pero siento que debo de orar en ese momento, en esa situación, por el ambiente muchas veces, que siento que debo de orar. Pero no es eso, sino estamos hablando de una comunión. ¿De una qué? De una comunión. Y el versículo 7 dice: y orando no hicéis vanas, diga conmigo, vanas repeticiones, como los gentiles, personas que no conocen, que piensan que por su palabrería serán oídos. Diga conmigo, palabrería. La palabra palabrería quiere decir abundancia o exceso de palabras inútiles. Eso quiere decir palabrería. Hay personas que tienen el modelo de la oración del Padre Nuestro y se acuestan y la dicen y se la saben de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, perdona nuestra deuda porque tuyo es el reino, bla, 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 bla. Y terminan con el versículo y dice: en paz me acostaré y así mismo me dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y hasta mañana, Jehová. Pero no han terminado bien y Jehová está: pero espérate que falto yo para hablar. Y hace tiempo que dejaron a Dios. ¿Y qué oración es esa? Dígame. Si oración es hablar con Dios, no quiere decir que tú solamente que estás hablando con Dios. Ah, no, Dios no me escucha, Dios no habla. Y ya Dios va a hablar y de repente, paz me acostaré, espérate, paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y a dormir se ha dicho, y hasta mañana, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, 13 horas.
Es bueno dormir, pero también es bueno orar, ¿verdad que sí? En mi país utilizan mucho lo que son, aquí le llaman los rezos. Y en un rezo es como donde se muere una persona, le pagan a uno que vaya a rezar. Yo no sé si aquí lo usan eso. Le pagan. Pero lo primero es que ese individuo que va a rezar por el muerto, yo no sé para qué, porque ya se murió. Lo primero es que él no funciona sin la gasolina o el combustible. ¿Y qué es lo que es el combustible o la gasolina? Un pote de alcohol. Es así. Y mientras va orando, va rezando, que eso es lo que se llama repeticiones de vanas, de palabrería, vanas palabras, palabrería, repitiéndolo mucho, que creen que por su palabrería serán oídos. ¿Pero por qué? Porque es un modelo religioso que se ha enseñado por generaciones, por generaciones y por generaciones. Y de repente el hombre tiene pero un humo, o sea, está bien ebrio y está rezando y no se le olvida. Y después del Padre Nuestro se mete a la Ave María. Y después se mete al Padre Nuestro y después a la Ave María. Y ustedes conocen, ustedes deberán conocer. Pero comienzan a repetir, a repetir, a repetir. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que los discípulos, aunque andaban con el maestro, no sabían orar. Los discípulos no sabían orar. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 11, verso 29, para que entienda lo que le estoy diciendo. Lucas 11, 2 al 4. Para que entiendan por qué surge la oración del Padre Nuestro. ¿Lo encontró? 11 de 2 al 4. ¿Lo encontró? Dice el verso 1, oiga. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos, probablemente Pedro, le dijo: Señor, enséñanos a qué. Enséñanos. O sea que si ellos le están pidiendo que le enseñe a orar, era porque ellos no sabían orar. ¿Usted cree que hay personas en la iglesia que no sepan orar? A veces habemos. A veces yo he podido durar 1 o 2 horas orando y fue mi tiempo perdido. Puede ser. Porque el apóstol Santiago dice algo bien importante acerca de la oración en Santiago capítulo 4 verso 3. Y es que él dice: hasta ahora hay 2 situaciones por las cuales nosotros no recibimos lo que pedimos. Primero, porque no pedimos. La Biblia dice: hasta ahora no habéis recibido porque no habéis pedido. Y en el versículo 7, en el capítulo 7 de Mateo dice: pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Pero en el capítulo 4, versículo 3 de Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Lo puede anotar por ahí. En Santiago capítulo 4, verso 3. Porque pedimos mal. Pedimos muchas veces para gastar, como dice Santiago, en nuestros deleites. Entonces, número 2, no recibimos porque pedimos mal. Encontró a Lucas. Los discípulos no sabían orar, pero ellos entendían que la oración no era algo que si yo sentía orar o no sentía, oraba. Los discípulos entendían que la oración era una necesidad de vida o muerte, porque ellos entendían que la victoria, que el poder que desencadenaba el ministerio de Jesucristo, que levantaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que limpiaba a los leprosos, que perdonaba de pecados y que hacía todas esas sanidades, dependía de la oración. Si usted se pone a analizar la vida de Jesucristo, amado hermano, en el día era trabajando en la obra del Señor. En el día era predicando, como dijo, como cuando entró al templo, a la sinagoga, que en él se le fue abierto el libro de Isaías, que decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el cual me ungió Jehová para dar libertad. En el día él libertaba a los que estaban cautivos y a los que estaban oprimidos en las cárceles. En el día era haciendo la obra del Señor. Pero en la noche, ¿qué hacía? En la noche, ¿qué hacía?
En la noche, ¿qué hacía? Oraba. Entonces, los discípulos sabían que detrás de ese hombre de Dios y de esas señales y de esos prodigios, de cómo Dios estaba con señales y prodigios en el Señor Jesucristo como 100% hombre que había, era por la relación que Jesucristo tenía con el Padre a través de la oración. Y por eso es que ellos de repente están viendo señales, pero no pueden hacer señales. ¿Se acuerda? Cuando Jesucristo estaba orando en una ocasión y le llevan a un chico que tenía un espíritu, un demonio de lunático, que cuando le daba lo sacudía y quería tirarlo, y si había agua quería ahogarlo, y si había candela quería quemarlo, y de repente lo llevan a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesucristo tuvo que ir, reprender al espíritu inmediatamente. Ellos sabían que para ellos poder tener esa autoridad tenían que orar. Y le voy a revelar algo más fuerte todavía. Cuando Jesucristo le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración, Él no le estaba diciendo específicamente, y ojo con esto, con ayuno y oración, Él no le estaba diciendo que era un género de espíritu inmundo. El género en el cual Jesucristo se estaba refiriendo era al género de la incredulidad. Cuando nosotros no oramos, nos hacemos más incrédulos. Cuando oramos, nos hacemos más crédulos y las cosas suceden más rápido. ¿Me está entendiendo? Cuando ayunamos, la incredulidad en nuestra vida va disminuyendo. Porque la incredulidad es una falta de fe en Dios. Y Dios no obra en la incredulidad. El enemigo usa la incredulidad para que nosotros no podamos conseguir lo que ya Dios diseñó que de nosotros. Y trabaja en nuestras mentes. Entonces, los discípulos tenían una necesidad. Porque ellos dicen, como también Juan enseñó a ¿quiénes? A sus discípulos. Entonces, en el verso 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. El apóstol Pablo en su teología habló de tercer cielo, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El Padre nuestro que está en los cielos, en el tercer cielo. Bendecido sea el nombre del Señor. Hemos escuchado varias veces a nuestra amada pastora decir que para nosotros primeramente orar, primero tenemos que tener una identidad de ¿qué? De que somos ¿qué? Somos hijos, ¿verdad? Porque dice Padre nuestro, o sea, si estamos diciendo Padre nuestro, estamos diciendo nosotros somos ¿qué? Tus hijos. ¿Y cómo le pide un hijo a su papá? Dígame, ¿cómo le pide? Padre. Mire, en el tiempo de Jesucristo, el lenguaje que se hablaba en la Palestina de la época era el arameo. No era ni el hebreo ni el griego, era el arameo. Y cuando Jesucristo en la cruz hizo esta oración, Elí, Elí, lama sabactani, en la escritura, nosotros ahí mismo vemos que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero esto es más profundo que simplemente estas palabras. Cuando Jesucristo dice Elí, Elí, lama sabactani, en el original eso quiere decir es como un niño que le está gritando a su papi diciendo papito, papito. Oiga la relación en el griego, en el original. ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Por qué me abandonaste, papi? Con esa intención. Entonces, cuando nosotros somos hijos, reconocemos el idioma que el hijo le habla al padre. Cuando nosotros pedimos, pedimos como hijo. No pedimos como mi amigo. Padre, tú que estás en las alturas, de las alturas, de las alturas y más allá. Si hay 10 cielos, él cree como que Dios está en el 11º cielo por allá arriba. Gloria al Señor, aleluya. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo quiero que usted abra un paréntesis en esto aquí. Santificado sea tu nombre. Diga conmigo, santificado sea tu nombre. Diga conmigo, santificado sea tu nombre. Repita, diga, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Santificado sea tu nombre. Yo quiero que usted se vaya conmigo a Lucas capítulo 22, 39. Antes de...
Lucas 22, 39. Amén. Dice: y saliéndose fue como solía al monte de ¿dónde? De los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre. La oración de Jesucristo siempre era Padre, tenía una identidad. Primeramente tenga identidad, porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Dios hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador si usted le busca. Diciendo Padre, dice, si quieres. ¿Por qué Jesucristo no le dice si puedes? Porque Él entendía que Dios lo podía todo. Porque la Biblia dice que Él es todopoderoso. Omnipotente significa que tiene todo poder. Y Él no podía decir si puedes, porque Él sabía que Dios podía. Él le dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesucristo acostumbraba a ir al monte de los Olivos. Van a entender por qué abrí un paréntesis en la frase donde Jesucristo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo acostumbraba a ir a este monte llamado Monte de los Olivos. Pero este monte estaba en un lugar que se llamaba Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa lagar de aceite. Si usted quiere, anote eso para que entienda la revelación, que cuando Jesucristo oraba, Él no oraba en lo seco. Tú tienes que desatar un ambiente de Dios, de gloria, para que cuando tú establezcas una relación de oración con el Padre pueda recibir lo que tú envías y tú puedas recibir lo que el Padre te envía a ti. ¿Entiendes esto? La Biblia dice que el profeta Daniel se había levantado en oración a la orilla del río. Y habían 21 días, 3 semanas que no había visto nada por el cual él había estado orando. Y la Biblia dice que después de esos 21 días se le apareció el arcángel Miguel y le dijo: desde el momento que tú dispusiste en tu corazón, Dios oyó tu oración. ¿Y qué pasó? Que no llegaba. Wow. O sea, en el primer instante, Daniel, que tú te arrodillaste, ya tu oración fue contestada. Pero ¿por qué no llegaba? Viene la segunda parte. Porque había un principado llamado el príncipe de Persia, y no el de la película. Había un príncipe en el mundo espiritual que estaba controlando el segundo cielo, que impedía que la revelación que ya Dios había diseñado que le llegue a Daniel, le llegara. Y la Biblia dice que Dios tuvo que mandar a un arcángel a pelear con un principado. Ojo con esto es profundo. O sea, no mandó a cualquier ángel a pelear con un principado. Mandó a un arcángel, un orden jerárquico en el mundo espiritual. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que cuando el arcángel Miguel peleó con este principado de Persia, entonces la bendición de Dios pudo bajar a Daniel y pudo entender la revelación para los tiempos postreros. Pero hasta entonces no pudo recibirla. Entonces entienda el por qué Jesucristo iba específicamente a este lugar a orar. La palabra Getsemaní, como le digo, significa lagar de ¿qué? De aceite. Y los lagares eran, si me equivoco me corrigen, eran donde ponían las uvas y comenzaban a pisotearla para extraer de las uvas el vino. Y entienda la revelación de lo que significa esto. La palabra aceite es símbolo de ¿qué? ¿De qué? De la presencia de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y el vino de qué?
Del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. O sea, Jesucristo se movía en un ambiente de oración donde la presencia de Dios ya estaba en el lugar. Por eso es que cuando decimos santificado sea tu nombre, usted no debe de comenzar a orar por otra cosa más que comenzar a desatar que el ambiente de gloria por medio de su adoración descienda al lugar donde usted esté. Y usted va a durar 1 hora, va a durar 2 horas, va a durar 3 horas, y el tiempo se le irá y no sabrá, porque estará envuelto en el Getsemaní de Dios, en el lagar de aceite de Dios, en la presencia de Dios. ¿Por qué se hace tan complicado a veces orar? Porque queremos abrir el tercer cielo bruscamente. Los que estamos casados, los que tenemos relación, usted sabe que cuando usted construye una relación de pareja o de noviazgo, usted no puede ser tan tosco, usted tiene que ser suave. Entonces, así mismo queremos como que entrarle a la mala al Espíritu Santo, a Dios. No, tranquilo. Usted tiene que mover un ambiente para establecer un orden, para que pueda haber un acceso y un deceso. Para que usted hable con Dios, pero que Dios también hable con usted. Entonces, cuando hablamos y decimos santificado sea tu nombre, dentro de ese renglón está toda la adoración que usted le puede dar a Dios. Y anótelo, es un modelo. El Padre Nuestro es un modelo específicamente para orar. Dentro de primero, Padre Nuestro, usted tiene que reconocer que Dios es su Padre y tener la identidad de hijo. Santificado sea tu nombre. En ese proceso puede ser media hora, 20 minutos, 25 minutos. Ahí es que entra en la adoración. Le estoy dando una de las técnicas que yo uso. Ahí usted pone su adoración en la computadora, pone su adoración en su celular, pone su adoración en la radio y comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Y durante usted no sienta la presencia de Dios, no se vaya al pan nuestro. Porque a veces nos vamos de una vez. Y Jehová el pan nuestro. El pan nuestro son las necesidades antes de santificar su nombre. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Porque a veces no recibimos porque pedimos mal. Y es lo que dice el apóstol Santiago, no lo digo yo. Dice, santificado sea tu nombre. Todo lo que es adoración, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Me fui. ¿Dónde que estamos? Lucas capítulo 11. No, Mateo 6. Entonces, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y después de que tu voluntad que está en el cielo se haga en la tierra, usted ha visto todo el proceso que ha pasado para venirse al segundo versículo que dice, el pan nuestro, versículo 11 de Mateo capítulo 6. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después que usted arma esa intimidad con Dios, esa adoración con Dios, declara que la voluntad de Dios es establecida en su vida, declara que la voluntad de Dios es establecida en su familia, declara que la voluntad de Dios es establecida en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus estudios, declara que la voluntad de Dios es establecida en todo lo que usted hace. Entonces, declara que la voluntad de Dios se ha establecido en la iglesia, declara que la voluntad de Dios se ha establecido en esta nación. Después de todo eso, que es mucho tiempo, si usted lo hace con un orden guiado por el Espíritu Santo, es que viene la necesidad personal. El pan nuestro de cada día. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios sabe o conoce la necesidad que usted tiene? ¿Usted cree que Dios conoce la necesidad? Pero le voy a decir algo más fuerte todavía. Dios no se va a mover por su necesidad. Dios no se mueve por mi necesidad. Dios se mueve por nuestra fe y nuestra adoración.
Porque le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas andaban en el tiempo Jesús cuando la mujer del flujo de sangre le tocó a Jesús? ¿Cuántos tocaban a Jesucristo que estaban quizá peor que ella? ¿Cuántos tocaban al maestro y apretaban al maestro teniendo necesidades quizás similares a la del flujo de sangre? Y no todos recibían. Porque es que Dios nunca se va a mover por tu necesidad, por mi necesidad. Tú te le puedes flecar a Dios gritando por tu necesidad y Dios no se va a mover por eso. Porque cuando dice necesario que el que se acerque a Dios crea que en Dios hay, eso quiere decir fe. Tú tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Y después de todo eso, Dios sabe la necesidad que tú tienes. Tú dices, el pan nuestro de cada día. Dentro del pan nuestro de cada día, ahí es que tú vas a orar por todas las necesidades que tú tienes. Pero no solo por las necesidades que tú tienes, por la necesidad que tiene tu hermano, por la necesidad que tiene tu papá, por la necesidad que tienen todos tus familiares, por la necesidad que tiene la iglesia, por la necesidad que tiene esta nación. Toda persona que tenga una necesidad que a ti te llegue a la mente, tú se la vas a presentar poniendo prioridad a la tuya. Es un modelo. Esto es una guía simplemente para nosotros poder establecer una relación y una intersección directa con el Padre efectiva. La Biblia dice que la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Pero oiga bien, eficaz. Y ser eficazmente orando es que yo voy a orar 2-3 horas. No, a veces oras 2 o 3 horas y quizás 10 minutos fueron efectivos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dile al que está a tu lado, si tú perdonas, tú serás perdonado. Si no perdonas, no te vista que no vas. Dile, no te vista que no vas. Porque esto está claro, esto es un principio. Si nosotros perdonamos, a veces queremos que Dios nos perdone muchas cosas, pero es que yo la cargo en mi corazón a esa yo no la soporto, a esa yo no la paso, la tengo aquí, yo no la paso, es que la cargo y va así, usted la ve que andan así, por la carga que tienen arriba, y sin embargo la otra infeliz no sabe nada viviendo su vida loca como el de la canción, y usted derrengado con esa carga que lleva ahí. Y es por eso mismo, porque si usted no perdona, a usted no le van a perdonar. No crea que, óigame, usted puede ser el más dadivoso, pero si usted tiene algo con alguien, por eso es que cuando la Biblia, en una ocasión Jesucristo le dijo, ya terminamos, Jesucristo le dijo a sus discípulos, antes de usted de ofrendar, primeramente ustedes tienen que ir, ponerse a cuenta con el hermano, ya sea que usted ofendió o que a usted le ofendieron y después trae la ofrenda. Pregúnteme, ¿por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted trae al altar una ofrenda con algo en su corazón, esa ofrenda sella lo que está en su corazón y la condición suya va a ser peor para perdonar. ¿Está entendiendo? Aunque venga y dé $1,000, $2,000, $3,000, mientras más grande, más fuerte se hace lo que usted está sellando en su corazón. Por eso la Biblia dice, ponte a cuenta y después trae. Y la ofrenda no es de dinero, la ofrenda es de adoración. La ofrenda de tu vida, la ofrenda de tu entrega, la ofrenda de quién tú eres para Dios. Porque pueden ser que años y años estemos en el Señor y de repente digamos como de oídas te había oído, pero mis ojos han visto. O digamos como Jacob, verdaderamente que Dios estaba aquí, yo no lo sabía. La oración es algo que nos abre el entendimiento para nosotros entender y tomar la posición que tenemos en Dios. Pero tenemos que pedir sabiamente para poder recibir lo que ya Dios sabe. La Biblia dice que Dios sabe de todo lo que tenemos necesidad. A veces nos paramos y pedimos cosas rarísimas que nos llegan a la mente, pero realmente son palabras vanas, porque son fingidas muchas veces. Aunque hay veces que tú debes de orar y declarar las cosas, aunque te duelan, para cambiar el entorno.
Pero muchas veces nosotros debemos de orarle a Dios y pedirle a Dios con un corazón sano, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero como dice la Biblia, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero ¿quién lo conoce? Yo no conozco mi corazón. Tú no conoces tu corazón. Dios sí conoce tu corazón. Yo quiero que tú te pongas sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tan solo, aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo y en estos 3 minutos cierres tus ojos. Y nosotros vamos a declarar por medio de esta canción que toda enfermedad que pueda haber en tu cuerpo se va a través de lo que nosotros declaramos, porque entendemos y nos ponemos en la posición de que todo lo que nosotros decretemos en la tierra será decretado y desatado en el cielo, y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, Señor. Yo lo creo y lo he visto, Señor. Si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera escucharlo a él, libre sería. Yo sé. Si tan solo, dígale, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, aleluya, si tan solo pudiera escucharlo a él, libre sería. Libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro, un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Espíritu Santo de Dios, declaramos, Señor, que somos sanos por tus llagas, y yo ordeno en el nombre de Jesús que toda enfermedad desaparece, toda osteoporosis y dolor en los huesos, Señor, todo reumatismo, Señor, toda parálisis en cualquier parte del cuerpo, toda sinusitis en el nombre de Jesús aguda, fuera en el nombre de Jesús. Toda migraña en el nombre de Jesús yo declaro inoperante sobre la vida de mis hermanos. Declaro en el nombre de Jesús que tú, como Cordero de Dios, moriste en la cruz del Calvario y como oveja fuiste llevado al matadero.
Y por tu llaga, Señor, nosotros somos curados. Declaramos que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Oh, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a tener esa comunión real contigo, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos en tiempos donde tenemos que arreciar contra la oración y desatarla, Señor, como nuestra arma de guerra, Señor. Despierta tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Despierta los escuadrones que duermen, Señor. Oh, despierta a los valientes, Señor, y ponlo como atalayas en medio de las coberturas, de los orificios, Señor, en las montañas, Señor. Despierta, Señor, los vigías, Señor, que están atentos, dormidos, pero que tú ahora, Señor, lo despiertas, Señor, y lo pones a interceder, a velar, Señor, por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Jesús, nombre es inigual. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya, nuestro amado Manuel, diácono de la iglesia, por favor. Gracias. Puede sentarse, mis amados hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Siervos inútiles somos. Bien, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Bendecimos la vida de nuestro hermano Carlos, que trajo la palabra de Dios, una palabra que nos ha edificado en este tiempo. Amén, hermanos. Así que preparemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos de lo que Dios nos ha dado, pues traigámosle lo que a Él se merece. Amén.